Que no celebramos es la pelea, este ¿Qué pasó? intercambio, Claro. digamos Bueno, pero es pelea, es una y pelea. bueno, casi que se fueron a las manos, ¿no? Porque bueno, En la política pasa. eso es lo que esas cuentan, cosas. eso pasa, el de los corrillos del palacio, los vieron ahí intercambiarse en tono alto. Capaz que es un acting. Los que se pelean se Será un quieren. acting, los que se Sí, pelean es se un quieren acting político. entre Perrone y Blanco bueno, por cierto, esto tiene que ver con la interpelación que deriva en este cruce, que se saldaría o se estaría saldando ya con una reunión que van a tener los cabildantes con la ministra Arbeleche en las próximas horas para hablar del régimen de promoción de inversiones. Seguramente se van a considerar algunos planteos que se va a hacer desde Cabildo Abierto, porque lo que sostenía Perrone ahí en la interpelación y que después fue motivo de este intercambio con Blanco es que muchas veces la interpretación o la aplicación de estos beneficios o incentivos no benefician a las clases de repente más necesitadas, ¿no? Que, por ejemplo, y ponía el ejemplo de la exoneración a pelotas de golf aprobadas por esta administración, como otras exoneraciones que se han aprobado. Recién decíamos al principio, esto puede aplicar también para un auto de alta gama. Yo sé que a usted no le gusta que diga alta gama, autos caros. Utilitario, son utilitarios, tiene que ser utilitario. Tenés un auto de $70.000 y podés apelar a esto, ¿verdad? Y bueno, que aplique como utilitario. Y son beneficios realmente muy interesantes. Perrone dice, esto no llega a los más necesitados. Lo tenemos ahí vía Zoom al diputado Álvaro Perrone. Gracias por acompañarnos, Perrone, esta mañana. ¿Anda bien? ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. Día. Muy bien. ¿Se amigó con Blanco? ¿Charlaron después? No hemos hablado. No hemos hablado. La interpelación terminó muy tarde. Ayer en la mañana tuvimos alguna reunión acá en el Palacio con el senador Manini, donde programamos la reunión que vamos a tener con la ministra Arbeleche sobre el tema de fondo que nosotros queríamos plantear, que es la revisación de la ley de inversiones y este tipo de exoneraciones tributarias que al país le dejan ese gasto, porque hay que decir lo que es un gasto, en la falta de la recaudación de estos impuestos. Ya vamos a ir a eso, pero porque la gente además en la casa se pregunta, dice, pero ¿por qué realmente se pelearon? ¿Realmente fue brava la pelea o fue un intercambio de opiniones? A ver, es público, no lo vamos a ocultar, había mucha gente, sí hubo, se me recriminó mi exposición en la Cámara, esa es la verdad, pero antes de llegar a eso hay que hacer una cronología de cómo nosotros llegamos al gobierno. Nosotros somos 5 partidos que llegamos al gobierno bajo la hoja de ruta y la firma del compromiso por el país. Nosotros tenemos nuestros programas de gobierno, tenemos nuestras improntas, tenemos nuestras prioridades a la hora de trabajar. Y bueno, fuera del compromiso por el país, nosotros queremos llevar adelante algunos temas y este tema estuvo en la campaña y también se le presentó al presidente y a la ministra de Economía en febrero de este año con una serie de medidas para ayudar a los más pequeños, para incentivar a las pymes, y dentro de estas medidas estaba la revisación de la ley de inversiones y del gasto tributario. Entonces, cuando nosotros llegamos a la interpelación, nosotros sabíamos que iba a ser un pase de facturas de un lado y de otro durante horas y horas, y nosotros como partido decidimos ir al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? La revisación de esta ley, la revisación de estas exoneraciones, que nosotros entendemos que estas exoneraciones apuntan a la generación de empleo, pero se usa para otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Por eso nosotros queríamos ir a la revisación. Ahí el ejemplo de las pelotitas de golf y ahí el enojo de Blanco después, ¿no? Que te fue a increpar a decir que esto no les convenía como coalición multicolor, andarse peleando entre ustedes, ¿no? Bueno, pero las cosas tienen que ser públicas y no tienen que ser ocultas. Yo fui con el tema de las pelotas de golf, pero más allá de la exoneración en impuestos, y no nombré a la empresa tampoco, porque está todo hecho bajo la ley, y nombrar la empresa yo entendía que era como criminalizarla, porque cualquier nombre de empresa que se diera en esa discusión que iba a estar intensa, iba a caer en una discusión que entendíamos que le iba a hacer mal a cualquiera que hubiese conseguido estas exoneraciones. ¿Por qué voy yo a las pelotas de golf? Porque es algo que se utiliza y no tiene que ver con la generación de puestos de empleo. Y hay otra parte de la ley que nosotros cuestionamos, que es el seguimiento de las exoneraciones. Porque se pueden hacer promesas de generación de empleo, conseguir determinadas exoneraciones,
y después nadie sigue a ver si realmente se cumple con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo conseguir exoneraciones bajo una promesa de generar 10, 12, 15 o 20 puestos de trabajo y después nadie sabe si yo lo hice o no lo hice. Por eso entendemos que esta ley tenemos que revisarla. Por eso, bueno, ustedes al final no se reunieron con Arbeleche, ayer lo van a hacer en las próximas horas. ¿Cuáles puntualmente las modificaciones que le van a plantear a la ministra? Bueno, en realidad todo ha sido intenso. Nosotros la primera reunión la tuvimos ayer en la mañana temprano con Manini, después de la interpelación que terminó tarde. Algunos legisladores de Cabildo se fueron al interior. Por eso preferimos esperar para estar todos trabajando en el tema, hablar con nuestros asesores económicos y ir con planteamientos más concretos para ir nuevamente, como digo, al tema de la revisación. Por ejemplo, de fondo. se excluiría darle un incentivo a una persona que tenga un auto caro, por ejemplo. Bueno, no quiero dar ejemplos. Nosotros lo que queremos ir a fondo es que realmente se utilice para generar empleo. Pero digo, es Sí. es una condición sine qua non, ¿no? Cuando vos abrís el formulario que te aparece de forma automática, que es un Excel, justamente lo que primero que te pide es que genere empleo. O sea, a mí la pregunta sería, ¿cuál sería el umbral mínimo que estarían dispuestos a aceptar? Está bueno lo que decís del seguimiento, ¿no? Porque vos podés hacer promesas y después te quedan nada, ¿no? Pero tendría que haber un umbral mínimo, ¿no? Esto tiene que... Porque viste que tiene una puntuación el formulario. Que si no cumplís con esa puntuación, no te exoneran. A ver, el umbral mínimo, siempre que genere trabajo, es bienvenido. El umbral mínimo debería ir acompañado de la exoneración que se reciba. El tema que hoy son 1.500 millones los primeros datos que nosotros tenemos, porque tampoco tenemos datos certeros, que ese es otro tema que queremos hablar con la ministra. ¿Qué moneda porque no hay información certera. ¿Qué moneda estás hablando? ¿1.500 millones de qué? ¿De pesos o de dólares? 1.500 millones de dólares al año. Bien, está bien. Y esa información que la hemos podido conseguir a través de notas de prensa que hay sobre el estudio. Uruguay tiene el doble de exoneración, que son 7% del PBI, 7 puntos del PBI, es el doble que en América Latina. Entonces, quienes utilizan esta ley son quienes la conocen y saben cómo utilizarla. Entonces, los más pequeños, los comerciantes más pequeños, los inversores más pequeños, que tienen un determinado costo para poder llegar a acceder a la ley, sea de consultores, asesores, contadores, no acceden. Entonces, acceden los grandes, y tenemos algunos casos de grandes cadenas que se han esparcido por todo el país bajo la utilización de esta ley, que nosotros entendemos, y no las voy a nombrar, que tampoco generan puestos de trabajo, sino que lo que hay es una reconversión, pero sí hay se perjudica al pequeño y mediano comerciante. Diputado, entonces, digo, no quisiste nombrar empresas, pero a Alfie lo nombraste en tu locución, ¿no? Justamente hablaste y dijiste que es un hombre que conoce el Estado y que justamente como conoce el Estado quedó como que se estaba avivando, ¿no? De algo que no es una, convengamos, no es una avivada. No es una avivada si se cumple con todos los requisitos que justamente estás mencionando. Bueno, a Alfie lo nombré porque estábamos interpelando a la ministra por el caso Alfie. Y del caso Alfie habría que hablarlo. Y el mejor ejemplo para poner en esa discusión era el propio caso, que era el caso de Alfie. Y bueno, dijiste que como conocía el Estado, sabía cómo hacerlo. En cambio, el que no conoce el Estado, que no conoce el funcionamiento, que no conoce el formulario, ese está perdido. Ahora, Perrone, ¿hay ambiente a nivel de coalición multicolor para plantear estas modificaciones? Digamos, ¿hay un consenso? Es decir, porque hay también que ir con un consenso. Ustedes forman parte de una coalición de gobierno. Esto lo han hablado más allá de Manini con otros representantes de la coalición multicolor, conocen la opinión. Es decir, ¿cómo van a esta reunión? Mire, después de nuestra intervención, hay 2 partidos que ya me manifestaron, que lo tienen que manifestar ellos públicamente, que están de acuerdo en revisar esto. Sé que hay legisladores del Partido Nacional que también están de acuerdo en revisar esto. Uno será uno será el Frente Amplio seguramente, porque va en la línea de esto, me imagino, ¿no? Y el otro, el Partido Colorado. No sé si el Frente Amplio. Partidos de la coalición. Partidos de la coalición. Claro, y no sé si el Frente Amplio. El Frente Amplio estuvo apoyando durante 15 años esto. Está, pero bueno, son modificaciones además, que benefician a los menos ricos, claro, ¿no? Y lo que dice Perrone, que es interesante, que no es derogarlo a la ley, sino modificarla. No, por eso, pero me imagino, ¿usted no habló con el Frente Amplio?
No, no he hablado, pero sí, nosotros hablamos con todo y lo vamos a hablar. A ver, los números que yo decía recién son muy importantes. Que Uruguay tenga el doble de exoneraciones que el resto en América Latina es muchísimo. Entonces, ¿por qué se dan las exoneraciones? Porque los impuestos son altos. Entonces hay que dar exoneraciones para que alguien invierta. Entonces ahí es que hay que trabajar. Nosotros entendíamos la oportunidad de la interpelación para plantear el tema. De alguna forma para plantear el tema más fuerte y que tomara repercusión como la ha tomado a nivel público. Claro. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos para adelante. Logramos llamar la atención de parte del gobierno, de parte de la oposición y de parte de los partidos que acompañan en esta coalición multicolor ¿Esto de fue gobierno. en Entonces, acuerdo con el senador Manini Ríos? ¿Esta estrategia del partido? Sí, nosotros a este tipo de sesiones a la Cámara, como la interpelación, nosotros vamos con una estrategia de partido. Nosotros esto lo definimos, nosotros decíamos, bueno, vamos a la interpelación, como ya lo dije recién, va a ser pase de factura de un lado o de otro, pero ¿por qué son los pases de factura? ¿Son por este tema? Bueno, vamos al tema de fondo. Bien, hay una grieta, Perrón, en el sistema político, este malestar que se generó, ¿no? Que usted dice que, bueno, que seguramente se va a saldar con esta reunión con Alberteche. ¿Genera una suerte de diferencia en la interna? Bueno, imagínese 5 partidos en una coalición de gobierno, si tendremos diferencias. Y es bueno hacerlas públicas y que la gente las sepa, porque son mucho más las coincidencias que tenemos que las diferencias. Tratamos la luz, yo no recuerdo si fueron 500 y pico de artículos, y tuvimos diferencia en 1 o en 2. Fuimos al presupuesto, que fueron alrededor de 700, y tuvimos diferencia en 2 o en 3. Entonces son mucho más las diferencias, las coincidencias que las diferencias. Bueno, este es un tema, pero este es un tema que no es una diferencia, es un tema que no se ha tratado y que se entiende que hay que tratar. Y con los jornales solidarios, perdóname Daniel, porque tiene que ver con las diferencias, porque Manini no está de acuerdo o mejor dicho, plantea que habría que hacer un esfuerzo mayor por parte del Estado para triplicar esos 30 millones de dólares que se dieron a los jornales solidarios. ¿Se va a hacer un planteo en ese sentido también en el parlamentario? Es decir, modificar esta ley que se aprobó por 30 millones, triplicar el monto para que en vez de 15.000 de repente sean 50.000 los uruguayos que puedan acceder a estas facilidades laborales. Bueno, nosotros en eso queremos ser muy claros. Los 15.000 jornales de 12.500 pesos, nosotros entendemos que es poco, esa es la verdad. Entendemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo también, pero fíjese que estamos hablando de los jornales solidarios que según mis cuentas rondaban los 4 millones de dólares anuales, creo que son, en 6 meses, 24, 25 millones de dólares, y acá estamos hablando de exoneraciones de más de 1.500 millones de dólares al año. Ahí tenemos que empezar a equilibrar y a mirar esos temas. Claro, usted está comparando la ley de inversiones con lo que se destina a los jornales solidarios. Bueno, es una comparación porque justo estamos planteando los dos temas. Ahí va. Permítame que Daniel le quería hacer una pregunta. No, lo mío, o sea, escuchaba un poco lo que usted decía, que son más coincidencias que diferencias. Igual las diferencias siempre son buenas porque eso ayuda de alguna manera a construir cosas nuevas. Ahora, mi pregunta es, en esas diferencias, me preocupa que exista un umbral tan bajo en legisladores en lo que tiene que ver a la capacidad de reacción, que terminan en insultos, visualizado por cantidad de testigos. ¿Eso es bueno para hacia afuera, hacia la gente, para demostrar lo que son actitudes de legisladores en la interna incluso de la coalición? Bueno, no, aclarar una cosa. En ningún momento hubo insultos. Bien, porque eso fue lo que trascendió, por eso le pregunto. Sí, bueno, pero en ningún momento lo hubo. A mí no me recriminó un legislador, me recriminó un asesor de la ministra. Bien. Eso fue lo que pasó. Hay una realidad y no es nueva. Las discusiones parlamentarias de tantas horas van tomando su calor, la sangre se calienta, es como un partido de fútbol, a medida que avanzan las horas, el cansancio hace su trabajo, y bueno, hay veces que pasan estas cosas, pero no es nuevo en la política. Pasa dentro de la oposición, pasa dentro del gobierno, las discusiones se dan. Yo lo que entiendo sano es, como coalición de gobierno, mostrar en los puntos que tenemos diferencias.
Y nosotros ahora estamos convencidos, a raíz de este planteo, que este tema se va a tratar. Porque más allá de las diferencias nuestras internas, lo que importa es otra cosa, es lo que se viene. Estamos con una luz a la salida de la pandemia, por las vacunas, esperemos que pase pronto, y el principal problema que tenemos que atacar todos ahora es el trabajo. Y es la formación de empleo. Y justamente esta ley tiene que ver con eso. ¿Faltan políticas del gobierno que atiendan un poco más las necesidades de las personas de bajos recursos? ¿Se entiende así desde el Cabildo Abierto? Bueno, se están haciendo los esfuerzos que se tienen que hacer. Esa es la realidad. El trabajo falta. Hemos crecido en el desempleo, tenemos todas las personas que están en seguro de paro, hay que abrir la economía lo antes posible y bueno, el Estado tiene que hacer los incentivos que estén a su alcance para poder salir lo antes posible. ¿Puede hacer más el Estado? ¿Puede hacer más el gobierno? ¿Puede hacer más el Estado? Siempre se puede hacer más, siempre todo es perfectible, hay que buscar las soluciones, hay que buscar las formas. De repente, justamente a través de algún tipo de modificación en esta ley de inversiones, se puede recaudar más para distribuir en otros ámbitos. Muy bien, nos quedamos atentos. Que no es de un día para el otro. Claro. Nos quedamos atentos, Perrón, a esa reunión que van a tener con la Leche, a ver qué planteos salen de allí y qué consensos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El agradecido soy yo. Que pasen muy bien. Bueno, muy bien, porque después de que pasó esta pelea entre los legisladores se hablaba, los diferentes partidos, de que había una suerte de grieta, de diferencia, de malestar, de clima. Ya en lo que va de la historia de la coalición se ha escuchado en varias oportunidades esta interpretación tanto de la oposición como de otros actores públicos de un problema dificultoso. Y evidentemente hay diferencias en muchas cosas. Es parte, ¿no? También los hay en la interna de un mismo partido. A ver, el Frente Amplio tiene en su interna 500.000 diferencias casi que antagónicas, ¿sí? Si bien siempre se rigen en un programa único y tienen consensos, hay diferencias grandes políticas. Y creo que también el tema de la discusión entre pasillos se llevó a un extremo quizás que, se sobredimensionó. Dentro de la misma interpelación hubo algunos dichos fuertes. Un poquito, claro. Sí. La patada del burro, ¿qué puedes pretender de un burro que una patada? Cacareta, o no me acuerdo cómo fue que le dijo el diputado Núñez. Son tonos habituales en las interpelaciones. Pero es una opinión muy personal. Sí. No me parecen adecuados. A mí no me parecen adecuados ni correctos. Hablamos de legisladores. Pero son representantes del pueblo. Y ¿no? Hay terminología que no uno mira otras discusiones políticas en otros tiempos donde eran fuertes de verdad. O sea, donde habían pesados en la política. Y eran fuertes, pero no eran agraviantes. Claro, igual no llegamos a los extremos de los rusos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Que hemos visto el Parlamento ruso que realmente se han agarrado de puño y han hecho situaciones realmente muy agresivas de la relación. Acá escuchamos un oligarca puto, tupita con iPhone. No es hubo también peleas con intentos de piñas, exactamente. Claro. Que no está bueno. Y sobre todo conversamos con los jóvenes políticos hace algunas semanas. Seguro. Esa no es la política que queremos. En realidad lo que pasó ayer es que no quisieron que se filtre algo así para no darle de comer como se dijo así, textualmente, ¿no? Claro. Darle de comer a la oposición en este caso. Fue estratégico, no fue estratégico. O sea, el contexto era otro, el motivo era otro. Claramente Cabildo Abierto quiso dar este mensaje y no avisar previamente, sino hacerlo de manera sorpresiva en la interpelación. Esa es la clave. Porque además el contexto no era la ley y poner en duda la ley o las modificaciones. Era la interpelación a la ministra, pero decide hacerlo en ese nivel de exposición para justamente... Claro, fue esto, ¿no? Agüita y mojarlo. Sí. Blanco es un tipo de mucha confianza del presidente, ¿no? Es el que desarrolló todo el presupuesto de la campaña. Es un tipo de mucha confianza. Era lógico, lo que acabas de decir es muy atinado, era lógico que le hubiera dicho, mira, yo lo que voy a decir que esto no me gusta, porque es él uno de los gestores y el que apoya. Tal cual, pero por otro lado también habla de la salud democrática en el que un partido, por más que forme parte de una coalición, tenga la libertad de decir, voy con esta estrategia y lo hago. No tengo por qué consultar a los socios de la coalición porque tengo libertad de acción. Bueno,